Bueno, bienvenidos nuevamente a esta a lección número 13. Ya nos falta solamente esta lección y la que viene para culminar este curso, el curso final de Discipulado 1. El discípulo hace discípulos. Y bueno, es un privilegio para mí poder estar aquí con ustedes en esta tarde y acompañarlos a ustedes durante este curso. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto final, que básicamente es los primeros pasos para, con el favor de Dios, le damos algo a Dios que bendecir, pero con el favor de Dios para plantar un grupo o una iglesia. Así que bueno, bienvenidos todos nuevamente a este momento en el cual crecemos todos juntos en la palabra y nos enfocamos en llevar a cabo la gran comisión. Comencemos entonces con una oración. Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Padre, a que nos ayudes a seguir llevando a cabo el llamado de llamar a otros, Señor. Gracias por hacernos ser parte de tu familia. Sabemos que estás con nosotros, que tú has dicho que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás y por lo tanto estamos confiados. Te pedimos que nos ayudes a reunirnos, ¿no? De dos, tres, cuatro, muchos más, para la gloria de tu nombre, para que la gente también te conozca, de la misma forma en que te conocemos nosotros. Estas cosas te las pedimos siempre en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la lección de hoy? Hoy vamos a examinar, y ustedes vieron algo en el video, cómo eran los diferentes grupos en las iglesias y las iglesias que en los tiempos de Jesucristo, en los tiempos antiguos del Testamento también, y cómo ha sido a lo largo de la historia, qué ha pasado también después, ahora que estamos en el Nuevo Testamento, y eso nos da una idea de cómo nosotros podemos también movernos hacia adelante y qué tipo de iglesia podríamos tener en el futuro. Otra de las cosas que vamos a ver es con la visión de la ruta a Cristo, como nuevamente siempre le presentamos algo a Dios para que Él bendiga, es el que toma mm, eh, la última decisión. Pero tenemos un proyecto en el cual creemos que ha estado funcionando de cómo pasamos de aprender a comunicar. Y ese comunicar a formar un grupo y el grupo a consolidarlo en una iglesia y en parte de un grupo de iglesias, etcétera. Y vamos a encontrar los diferentes recursos de Aprendan de mí y escribir cómo se utilizan para formar un grupo observado. Esas son las cosas que tenemos, los objetivos que tenemos para esta tarde. Entonces, vimos varias cosas en varios versículos y pusimos varias preguntas en WhatsApp para tarea para esta lección. Y uno de ellos, la importancia de reunirnos, podemos verlo en estos versículos, en Hebreo, Mateo, Hechos y Colosenses 3:16. Entonces, quiero pedirle a Isidro si puedes buscar Hebreos y tú, Ana Angélica, si puedes buscar Mateo. Yo voy a buscar por mi parte, voy a buscar a Hechos 2:42 y luego, Isidro, si buscas también Colosenses para que lo podamos leer. Listo, pastor. Dame un segundo, vamos a buscarlo. Ya, vamos a buscarlo. Ujú. ¿Lista? Listo, pastor. Ya lo ¿Lo tienes busqué. lista? Muy bien. Y ya Un tengo también, segundo. pastor, Hebreo 10:25. Ok, entonces, ¿qué dice Hebreos 10:25? Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Hebreo 10:25 nos dice, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Amén. Correcto. Entonces, ¿por qué es importante reunirnos de acuerdo a lo que nos está diciendo Dios aquí en Hechos 10:25? Y hay que mantener continuamente las reuniones y no nos podemos alejar de estar reunidos para hablar la palabra de Dios.
Y fíjate que nuevamente, Dios sabe lo que nos conviene y lo que necesitamos. Y Él dice que es importante que no dejemos de hacerlo. O sea, el reunirnos nosotros de forma, como cuerpo de Cristo, no es opcional. O sea, entre más conocemos nosotros de su palabra y de lo que Él tiene para nosotros, con mayor razón queremos reunirnos, queremos estar juntos. En este momento lo estamos haciendo de forma virtual porque, bueno, tenemos que hacerlo así para poder seguir estudiando, pues estamos en distancia, pero queremos hacerlo de forma personal. Somos un cuerpo, como un cuerpo interactuamos directamente. Somos personas que necesitan contacto, que necesitan hablar, en fin. Y es por eso que queremos reunirnos físicamente para poder compartir la palabra. Y él dice que es aún más importante continuar reuniéndose cuando vemos que el día se acerca, cuando el día de su venida se acerca, que está cada vez más pronto. Entonces, eso es por qué, porque hay urgencia de estar reunidos, hay urgencia de proclamar su palabra, pero también porque el reunirnos nos fortalece a cada uno de nosotros. Cada vez que estamos reunidos alrededor de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos está fortaleciendo y nos fortalece como grupo. Entonces es importante seguir su consejo, que es importante que sigamos manteniéndonos allí. Es como ir a un gimnasio en el cual estamos entrenando para mantenernos en buena forma física, seguir creciendo, tener buena salud. Así que eso es bastante importante. Mateo 18:20. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cada vez que nosotros nos reunimos entre nosotros, ¿quién más está con nosotros? Evidentemente. ¿Quién nos acompaña? ¿De quién gozamos la presencia cada vez que nosotros estamos juntos? El De Espíritu Santo. Dios, Los mismos. Entonces, definitivamente, Dios quiere acompañarnos y queremos estar con Él de forma permanente. Entonces, si Dios nos dice que va a estar con nosotros, vamos a invitarlo y vamos a invitarlo cada vez que estemos dos. No es que Dios no esté con nosotros cuando estamos solos, pero Él nos dice a nosotros que Él nos une y está con nosotros específicamente cuando estamos en el acto de adoración. Él está allí presente, Él es quien nos fortalece. Cuando oramos a Dios y leemos su palabra, no es simplemente algo que hacemos nosotros para Dios, es algo que Dios hace para nosotros cuando meditamos en todo lo que ha hecho por nosotros. Yo les voy a leer entonces ahora Hechos 2:42 y así esto está hablando de los cristianos de la época temprana, de las primeras iglesias. Decía, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces, cuando las personas se reúnen, cuando nos reunimos, este es el centro de nuestra reunión. O sea, el centro de nuestra reunión no es un club, no es un club social, no tiene nada de malo socializar, porque realmente somos una familia y ahí que encontramos mucho apoyo y entre cada uno. Y realmente disfrutamos de la compañía de todos los que están allí. Pero lo más importante es para mantenernos firmes en las enseñanzas apostólicas, en las enseñanzas de la Biblia. Y, por supuesto, el compartimiento del pan no está hablando de, de las comidas de la iglesia simples, que no tienen nada de malo y son muy buenas, de hecho, son las convivencias, etcétera. Pero está hablando del sacramento de la Santa Comunión, partimiento del pan. Oramos juntos. Todas estas cosas nos ayudan a nosotros a crecer como familia cristiana y las practicamos en comunión, en grupo. Son acciones grupales. O sea, nosotros no tenemos una práctica, por ejemplo, de si yo voy a, yo no me voy a dar la comunión a mí mismo. La comunión la celebramos entre todos, porque es una comunión vertical y una comunión horizontal también. Y bueno, y oramos los unos por los otros. Hierro puro hierro, reímos con los que ríen, lloramos con los que lloran. O sea, nos apoyamos mutuamente. Y que todas estas son cosas que nos animan. Vamos con Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice, Sí. que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de
corazón. Amén. Amén. Nuevamente vemos aquí el centro de lo que hace el grupo cristiano en la adoración. Cantamos himnos a nuestro Dios de alegría, nos animamos, nos instruimos los unos a los otros, profundizamos en su palabra, nos aseguramos de que nos mantenemos en la misma fe, que no hay una segunda interpretación, sino es lo que Dios dice. Y para eso está el cuerpo de Cristo, para acompañarse. Somos una verdadera familia. Y como verdadera familia, cuidamos los unos de los otros. Entonces es muy importante que nos mantengamos unidos y que nos reunamos tantas veces como sea posible, por lo menos, o sea, nuevamente, por lo menos un día a la semana, pero la idea es que nos podamos reunir más para diferentes actividades, pero hay muchísimos beneficios de estar unidos como el cuerpo de Cristo. También para nosotros, para nuestros hijos, nuestra familia, también que socialicen con el resto de los creyentes. Nuestros hijos también y nosotros vamos a estar influenciados por lo que tengamos alrededor. Si estamos alrededor de la palabra va a ser una gran influencia en nosotros. Si estamos alrededor simplemente de las cosas del mundo, es el mundo el que nos va a llenar, tanto a nosotros como a nuestros hijos. La palabra de Dios trabaja como algunas personas lo han descrito como un imán. Si ustedes tienen un imán cerca de un metal, en la medida de que ese imán se acerca más y más al metal, la atracción es muchísimo más fuerte, hasta el punto donde quizás no lo pueda sostener y ¡pum! Se queda pegado. Pero al mismo tiempo, si uno se empieza a separar del imán, a separar, llega el momento donde la acción del imán, el campo magnético de atracción, es menor y menor hasta el punto donde ya prácticamente no se siente o no hace ningún efecto. Entonces, igual tenemos que mantenernos cerca de la palabra. Entre más cercano estemos de la palabra, mayor es la influencia de Dios, de la palabra en nosotros para que permanezca en nosotros. La fe no se mantiene estable. La fe o crece o decrece, ¿ok? Si nosotros la estamos alimentando, está creciendo. En el momento en que dejamos de alimentarla, empieza a decrecer. Entonces, la idea es que siempre estemos alimentando nuestra fe para que nuestra fe continúe creciendo en todo momento. Bueno, muy bien. Entonces, hablando un poco sobre la forma en que se reunían los creyentes en los tiempos bíblicos. ¿Cómo se reunían los creyentes en tiempos antiguos? ¿Quién quiere comentar antes en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, cómo ha ido evolucionando, digamos, la forma de reunión y de oración de la iglesia? Y somos tres, nada más, así que vamos a dividirnos eso entre los tres. Antes, en el primero, el principio, cuando Dios se reunía con su pueblo Israel, ¿en dónde se reunía? Recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo nómada que se desplazaba. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Cómo se llamaba el sitio de reunión del pueblo con Dios? En el tabernáculo, pastor. Correcto, que era una tienda y el tabernáculo, oye, y era la parte central de cada vez que los israelitas se movían y hacían un campamento, el tabernáculo colocaba en la parte central y allí estaba el arca del pacto y estaban allí los sacerdotes, allí se hacían los sacrificios y todas las cosas. Entonces, el tabernáculo era la primera forma en la cual el pueblo de Dios se reunía para escuchar a Dios, para escuchar su palabra. Eso luego cambió, ya después se dejó de hacer el tabernáculo porque tomó una siguiente forma. ¿Cuál fue esa siguiente forma que vino después del tabernáculo? ¿Cuándo se terminó el tabernáculo y qué siguió después del tabernáculo? Será el templo que hizo Salomón. Tal cual, el templo que hizo Salomón. El rey David puso, o sea, digamos, empezó a planificarlo, pero él no fue quien lo llevó a cabo, sino fue el rey Salomón que de allí en adelante ya el pueblo de Dios dejó de reunirse en el tabernáculo y comenzó y continuó reuniéndose ya en el templo. Después de eso vemos que hay otra forma
ya más adelante comienzan a formarse diferentes formas en la medida de que el- los israelitas empiezan a crecer, al mismo tiempo hay invasiones, etcétera. Entonces vino una forma adicional después del templo que continuó mezclándose con el templo también. Quedaba el templo, pero también se formaron estos sitios de oración. ¿Sí se acuerdan cómo se llaman? Jesús los menciona bastante y Jesús estuvo también en ella al principio. Las sinagogas. Las sinagogas. Entonces, las sinagogas eran como especies de pequeñas, entre comillas pequeñas, ¿no? Iglesias donde la gente se reunía, tenían copias también de los libros que estaban en unos pergaminos largos, los roles, como los rollos, donde ellos leían la palabra de Dios y celebraban también allí las reuniones de todos los sábados, cuando ya en un tiempo mucho más cercano. Pero después de eso empieza una persecución a los cristianos. Ya estamos hablando de la época de Cristo. Se desata una gran persecución donde empezaron a reunirse también los cristianos. Además de reunirse en la sinagoga, ¿dónde más se reunían? Que de hecho es mucho del modelo que nosotros estamos copiando. A ver, ¿dónde? En las casas. Las Y casas. Y se acordarán que se mencionan varias casas en particular. El apóstol Pablo en Corintios menciona a Priscila, a la casa que se reúne en Priscila, con Priscila y Aquilas, y también habla de otra en Colosenses también, habla de la casa hasta que se reúne en la familia, en la casa de ninfas. Ya se estaban, y ahí como esas había muchísimas otras. No son las que se mencionan solamente, pero el punto es que donde los cristianos van, llevan la palabra y donde ellos están, se reúnen con otras personas para darles a conocer la palabra de Dios. Siempre, siempre es muy importante. Y de esta forma, de esta última forma, fue como más se extendió el cristianismo. El cristianismo creció muchísimo más, fue cuando fue perseguido, porque en vez de formar grandes iglesias, no tenían que formar grandes iglesias, simplemente se multiplicaban y eran muchísimos grupos que eran pequeños y allí se empezaron a reproducir, empezaron a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Vimos que Jesús hizo esto cuando estaba en su ministerio. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba sanando a los enfermos y predicando la palabra? Hubo momentos en que las casas estaban abarrotadas. Recordamos como una, un grupo de amigos tuvieron que meter una persona que estaba enferma por el techo, ya que no cabía absolutamente nadie más. Pero eso es un buen problema que tener, y esa es la idea. La idea es que nosotros podamos utilizar lo que tenemos, sea nuestra casa o cualquier otro sitio. ¿Qué otros lugares se pueden utilizar? Bueno, lo utilizaba Jesús. ¿En qué más? ¿Qué otros sitios utilizaba Jesús para reunirse con su gente y los mismos apóstoles? ¿Dónde más se reunían? Además de estos sitios. Hay sitios muy famosos donde Jesús se reunió con la gente, que no era ni la sinagoga, que no era ni una casa. ¿Qué sitios importantes? de pronto, cuando iba al Getsemaní. Ok, el jardín de Getsemaní, muy bien, vamos por ahí, vamos en el camino correcto. ¿Dónde, dónde hizo Jesús una gran reunión muy famosa, donde dio un tremendo sermón? El ¿Se Sermón del acuerdan? Monte. El Sermón del Monte. Que esto es básicamente, podemos decir que en la montaña, o hoy en día, podríamos decir, y como hablando un poco, como dijo Isidro, del Jardín de Getsemaní, podríamos hablar de que hoy en día sería como un gran parque, un sitio público, donde la gente se podía reunir también para que Jesús le diera la enseñanza, a los cristianos también. En las plazas muchísimas veces ocurría todo esto, en las puertas de la ciudad también. O sea, todos los lugares donde podamos nosotros sencillamente tener
una cabida o una oportunidad para proclamar el Evangelio, son lugares que podemos considerar también donde hacer. Entonces, lo que sí vemos al final, todos estos sitios que mencionamos son los sitios donde estaba Dios, son los sitios que podemos llamarlo, independientemente de cómo los llamemos, los podemos llamar iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un edificio, sino es donde Dios está presente con la palabra y con los sacramentos como tal. ¿Dónde está presente? ¿Qué es? ¿Cuál es la marca de una verdadera iglesia? ¿Cuál es el fundamento? Podemos poner esa pregunta ahora. ¿El fundamento de la iglesia es el edificio? ¿Es, es lo lujoso que sea? ¿Es el número de sillas? ¿Es el estilo arquitectónico? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿En qué está basada la iglesia? Está avanzada en la Biblia, en conocer la palabra de Y, Dios. y esta palabra, como dice Jesús, ¿de qué da testimonio? De quién realmente el centro de toda la iglesia y el fundamento. Recuerden lo que le dijo Jesucristo al apóstol Pedro, le dijo, sobre esa roca fundaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca a la que se estaba refiriendo Jesús? Nosotros, La, bueno, nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero el fundamento donde estamos nosotros parados es Jesucristo mismo. Y le dijo al apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro dio la declaración, él le preguntó, ¿quién dicen la gente que yo soy? Y le estaban hablando, bueno, algunos dicen que tú eres el Mesías que había de venir, otros dicen que tú eres un maestro, otros dicen, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo, o sea, que tú eres el Hijo del Dios viviente, nuestro Salvador. Y Dios le dice, sí, le dice Jesús, sobre ese fundamento, sobre esa verdad, sobre esa roca, yo plantaré mi iglesia, sobre esa declaración de quién soy. Jesucristo, es la piedra angular desechada por los constructores y es la base y el fundamento de nuestra fe, que es ahora, en Él nos plantamos. Sin Jesucristo y Jesucristo como Señor y Salvador, realmente la iglesia no tiene ningún fundamento. Entonces el fundamento está hecho en Cristo, en el Evangelio, en su mensaje. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo cuando dice que él tiene la resolución o la decisión de no predicar otra cosa, sino que sea Cristo crucificado para el perdón de los pecados. Ese es el fundamento de la iglesia. Lo que el Evangelio, Cristo mismo, lo que Él hizo para nosotros. Entonces, esto es importante porque ya cuando consideramos que Jesucristo es el centro de la iglesia, realmente no es para nosotros una cuestión tan importante o vital de cómo es el sitio, de dónde es, sino sencillamente lo que funcione. Lo más importante es que sea Cristo lo que se predica, que sea Cristo el centro de lo que nosotros vamos a hacer allí. Así que es una gran bendición saber que en nuestro caso es exactamente lo que tenemos. Tenemos a Cristo como fundamento y todo lo que hacemos es para proclamarlo a Él, tal cual como Él se presenta, tal cual como Él ha ejecutado el plan para salvarnos a nosotros. Vamos entonces a hablar un poco sobre la visión de la ruta a Cristo. En la visión de la ruta a Cristo queremos formar grupos que tengan características similares. Em, ¿Te han escuchado la frase que dice de tal padre, tal hijo? Otra que pueden decir es que estamos cortados todos por la misma tijera. Y la verdad es que sí, ciertamente nosotros, por venir como hijos de Dios, tenemos unas características. Por estar tocados por el mismo espíritu, tenemos también una identidad que nos distingue. Y esas características que nos distinguen, nosotros lo llamamos los hábitos que queremos desarrollar con cada grupo. ¿Cuáles son esas características que nos van a distinguir y que forman parte de la forma natural como actúa cada uno de nuestros grupos? De estos 5 hábitos que queremos formar, el primero es que todos nuestros grupos y todas las personas que están proclamando el Evangelio con nosotros tienen un deseo constante y profundo de buscar a los perdidos.
O sea, el deseo por hacer la gran comisión, de ir y proclamar el evangelio a todas las personas, de hacer los discípulos, buscar a todas esas personas. Tenemos en nuestro corazón esa búsqueda constante, viene motivado por el amor de Dios, porque Él nos buscó a nosotros, porque Él nos rescató a nosotros y ahora nos da la oportunidad de que nosotros seamos sus manos, seamos su voz para rescatar a otros también. El sentido de urgencia y de importancia de saber que si las personas no tienen a Cristo en su corazón, wow, el futuro es bien terrible para ellos. Entonces, es como para nosotros es ah, una gran motivación saber que lo que estamos haciendo tiene trascendencia y trascendencia total. Entonces, permanentemente estamos nosotros buscando a estos perdidos. Y eso de eso se trata, de hecho, el proyecto final que estamos haciendo. Te están invitando algunas personas para que vengan y conozcan a Jesús como su Señor y Salvador. También queremos que estas mismas personas que estamos invitando se conviertan en personas que también inviten para multiplicar el efecto. Los estamos entrenando. Así como les predicamos a Cristo, también los entrenamos para que ellos mismos también puedan invitar a otros. Y para eso también están todos los recursos que tenemos en la página para poder hacer la invitación de las personas, pero siempre buscando la forma constante. No hay un momento en que paramos de decir, bueno, ya tenemos suficiente. El día en que seamos muchos en la casa, seguimos invitando y si buscamos la forma de expandir, ya sea que tengamos 2 reuniones en vez de una, o ya sea que empecemos a buscar otro sitio más grande donde reunirnos, pero seguimos buscando, porque cada alma es un alma preciosa. El segundo hábito es el de instrucción inicial. Una vez, o sea, ¿para qué el llamar e invitar a las personas es con un propósito? Y un propósito, el propósito central, para mostrarles la roca en la cual la iglesia está fundamentada. Por supuesto, una vez que ya buscamos a las personas y las hemos podido invitar, entonces los vamos a instruir, pues, es fundamental en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hecho. Y para eso tenemos los primeros dos series de enseñanzas, que son los 4 conceptos claves, donde las personas aprenden lo que es el pecado. Ahí de una vez vemos cuál es nuestra condición como seres humanos, el problema, la ley. Luego vemos la gracia, que es la solución para ese gran problema, lo que Cristo hizo por nosotros, la gracia de Dios de que aún siendo pecadores, Él envía a su propio Hijo por nosotros y lo ha hecho de forma gratuita. Después vamos a ver, vemos la fe, que es la forma en cómo recibimos de parte de Dios la gracia que Cristo ganó en la cruz, cómo se nos da, cómo llega a cada uno de nuestros corazones y cómo esa fe crece a través de la palabra y finalmente el fruto de nuestra fe, el papel de las obras, de las buenas obras de nuestra vida, como una forma de decirle simplemente a Dios gracias por lo que ha hecho y producto del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Estos conceptos son importantes porque con estos conceptos las personas tienen un conocimiento bastante firme y profundo de lo que es la obra redentora de Jesucristo y son creyentes como tal. Luego viene Aprendan de mí, que son una serie de estudios bíblicos con historias bíblicas que ayudan a que las personas vayan creciendo en diferentes aspectos también de la fe cristiana. Con esto, este es el equivalente a un curso de confirmación o un catecismo. Y a las personas cuando terminen estos cursos van a tener mucha más información bíblica generalmente de lo que nunca pudieron haber tenido. Y es bueno porque los hace, los capacita también, además de que hacer crecer su fe, los capacita también para poder invitar a otras personas. Entonces, estamos bien y estamos que afortunadamente todo esto que estamos hablando aquí no lo tenemos que hacer nosotros solos. Tenemos afortunadamente muchísimo material que ya está hecho. Tenemos las guías del maestro, tenemos todas las cosas que necesitamos para llevar a cabo los videos, entrenamiento para llevar a cabo este, esta enseñanza. Aunque igual como seres humanos nos podemos poner nerviosos, no se preocupen, recuerden lo que Dios dice, que su palabra no retorna vacía, Él va a estar con nosotros. Así que estamos tranquilos sabiendo
que Él va a llevar a cabo su obra y que su palabra no va a retornar vacía, que su palabra es poderosa. Y por lo tanto, bueno, podemos confiar simplemente en Él, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estos cursos que hacemos nosotros aquí, el de los 4 conceptos y aprendan de mí, generalmente se convierten en el grupo fundador para seguirse adelante lo que se llama, ¿no?, el grupo sembrador. Y posteriormente ese grupo sembrador, con la ayuda de Dios, veremos, ya nuevamente Dios es el que decide cómo pasan las cosas, se convierte en una iglesia. Porque la definición de iglesia es el grupo de Cristo reunido alrededor de su palabra y alrededor de los sacramentos como tal. ¿Ok? Entonces, esto va a ser importante y es exactamente lo que estamos trabajando en este momento. Luego tenemos el concepto, el hábito número 3. Profundizamos en la fe. O sea, si bien el conocimiento que se recibió es un conocimiento importante y sólido, Dios nos dice a nosotros que sigamos creciendo. Cuando éramos niños pensamos como niños, pero ahora somos adultos. Que cada vez vamos creciendo más y más y más. Leche para los niños, carne para los adultos. Dios quiere que comamos carne, que nos adentremos en las profundidades y cada día estemos escudriñando las escrituras para que cada día estemos más fuertes y cada día podamos contender, ir entendiendo poco a poco todo lo que es el amor de Dios para nosotros y poder llevar a cabo nuevamente el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo se hace ese hábito de profundizar en la fe? Bueno, tenemos diferentes liturgias. Queremos que nuestros sistemas de oración enriquezcan bastante. O sea, por lo tanto, sean uno en orden, como dice el apóstol Pablo, que tenemos que hacer las cosas en orden para que no sean desordenadas, que sean enriquecedoras. Entonces, para eso tenemos lo que se llama la liturgia. La liturgia es el orden de las cosas. Queremos que en cada vez que nosotros nos reunamos como cuerpo de Cristo esté, por supuesto, la palabra de Dios presente, pero también que nosotros escuchemos al mismo tiempo que yo pueda confesar mis pecados ante Dios, que es nuevamente la confesión, y escuchar de Dios el perdón que Él me da por los méritos de Cristo también. Las palabras que yo cada vez que voy a un servicio, yo me voy nuevamente limpio, me voy consolado con las palabras del Evangelio. Ahí leemos las diferentes lecturas. Normalmente tenemos inclusive un calendario eclesiástico en el cual podemos leer salmos, leemos las cartas, las epístolas y el Evangelio también, en el cual meditamos nuevamente según el tema de la semana en los diferentes aspectos del plan de salvación de Dios. Eso lo hacemos con una forma litúrgica, diferentes, variadas, dependiendo para que no sea monótono, pero también que sea una forma enriquecedora para asegurarnos de que cada domingo o cada vez que nos reunamos nos vayamos bien nutridos de allí. Estamos poniendo una biblioteca completa con videosermones. Estos son para ustedes, para que ustedes los vean y están al mismo tiempo, tengan varias opciones. La opción una es que, y se puede hacer mucho al principio, no tiene nada de malo, que por ejemplo nos reunamos con el grupo y ustedes allí con su grupo ponen el video, quien esté haciendo el sermón lo hace, o sea, a veces soy yo, a veces cualquiera de mis hermanos los pastores también. Podemos tener el sermón, se predica y ustedes luego conducen un estudio en base al sermón que se dio. Hacen que expanden el sermón y lo aplican a cada uno de la vida de nosotros, de cada una de las personas que están allí. Esa es una opción. La otra es que ustedes puedan ver el sermón, está el manuscrito de lo que se dice en el sermón, se lo puedan aprender, lo puedan inclusive modificar a acorde a las circunstancias de su congregación, cambiar las palabras acorde a lo que ustedes utilizan y palabras que en un país se utilizan más que otros para hacerlo mucho más, ah, llevarlo a tierra, y hacerlo más entendible. Y ustedes mismos lo pueden predicar en vez de poner el video. Eso también es posible. Inclusive nosotros también, aunque tenemos el entrenamiento como pastores, muchísimas veces el sínodo nos envía ya una serie de sermones
para que nosotros los podamos ejecutar y eso es una gran ayuda también. Por supuesto, una parte importante también es las canciones y los himnos que adornan y nos ayudan a expresar nuestras emociones y nuestro amor por Dios a través de la música, que es un componente importante. Y también todas estas cosas están allí. Todos estos elementos nos ayudan a profundizar cada día más en nuestra fe. En otras palabras, el trabajo de nuestro es enseñarles es guiar y enseñarles a nuestros miembros dónde están todos estos elementos, estos recursos, para que ellos también poco a poco se vayan involucrando y te puedan ayudar. Nosotros queremos formar líderes también en nuestros grupos. No es solamente a personas que estén allí recibiendo, sino que también puedan participar, porque uno crece más cuando participa que cuando simplemente está siendo un receptor pasivo. ¿Alguna pregunta sobre este punto número 3? Pastor, en el caso Sí, mío, que yo soy mujer, sí. ¿yo puedo hacer eso? Angélica, Dios te bendiga nuevamente por tus preguntas, porque nuevamente se ve que estás anticipando y lo quieres hacer. Sí, Angélica, mucho de esto lo vas a poder hacer. O sea, ¿por qué? Y yo sé, y nuevamente tu pregunta es bien profunda, porque sé que lo que tú estás anticipando, lo que estás viendo es que hay cosas que Dios ha mandado que forman parte de lo que son el ministerio público. El ministerio público, hay dos tipos de ministerio. El ministerio de todos los creyentes, que lo hemos hablado anteriormente, nosotros somos una nación santa, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, para comunicar las buenas nuevas de Dios a toda criatura. Eso somos todos. Ese eres tú, ese soy yo, todas las personas. Pero hay un ministerio público que Dios sí ha escogido para los hombres, en el cual la parte central de allí es el, los roles de cabeza ayudante, de ejercer autoridad como tal, y en esto, nuevamente, eso es lo que tú estás hablando. En todo lo que estamos haciendo aquí, Angélica, generalmente forma parte de lo que es el sacerdocio universal. Pues después de esto, cuando vayamos creciendo más y el grupo vaya creciendo, veremos cuáles son las cosas que son parte del sacerdocio público y los buscaremos para hacerlas de la forma en que Dios quiere. Yo sé que nuevamente me gusta mucho ver cómo tú eres una mujer temerosa de Dios, que quieres hacer las cosas bien, porque al final del día entendemos que lo que Él ha establecido y lo que Él manda es lo que nos conviene y es lo que está bien. Entonces, eso es un buen corazón. Cuenta con que algunas cosas son, digamos, borderline o estén en el borde, pero trataremos de nuevamente hacer las cosas de la forma bíblica en que Dios nos está diciendo. Y muchas de estas cosas simplemente sí se pueden hacer. El- en el caso tuyo, Angélica, por supuesto, en la medida que reunamos los grupos también, con mayor razón para lo que es la administración de los sacramentos y otras cosas por el estilo, nos haremos ahínco o haremos más énfasis en buscar a un líder masculino dentro de tu grupo para que él pueda hacer esa parte en particular. Déjame saber si eso te responde a la pregunta. Sí, sí, señor. Me alegro, Angélica. Entonces vamos con el número 4, que ya estamos profundizando. A ver, ¿qué sigue? Aquí está el número 4, es ampliamos esta fe. O sea, en qué se diferencia esto a lo anterior? Aquí vamos a terminar nosotros de conocer todo lo que se llama todo el consejo de Dios. O sea, una de las cosas que nos ayuda a nosotros a seguir siempre la voluntad de Dios es conocer el consejo completo, en otras palabras, toda la escritura. Y es por eso que a veces puede resultar un poquito frustrante o difícil, pero cuando uno conoce toda la escritura, uno se da cuenta que hay cosas que no se pueden definir como que sí o no. No se puede decir esto sí, esto no, sino depende.
¿Por qué? Porque ya hemos visto casos donde se aplica una forma, algunas doctrinas de una u otra forma, porque tienen que ver con actitudes del corazón. Entonces, a la medida de que conocemos más, podemos comparar las diferentes doctrinas y ver cómo interactúan entre ellas y de esa forma aplicarlas a la vida del cristiano. Entonces, eso lo hacemos como, bueno, para ampliar esta fe, tenemos un curso bastante completo que tiene 60 clases, 20 de las clases de historias bíblicas, 20 clases que se centran en partes doctrinales, tales como la predestinación, la justificación, etcétera, y 20 clases sobre la vida congregacional, que es como nuestra respuesta a Dios, nuestra interacción, la iglesia, el ministerio como tal. Esto es la forma en que nosotros buscamos y vamos ampliando. Siempre el fondo es crecer en la palabra para crecer en la fe. Sin la palabra presente, sin la palabra actuando directamente, nuestra fe no crece. El Espíritu Santo trabaja siempre en nuestros corazones a través del uso de la palabra. Luego el último es apoyo y aliento mutuo. Somos un cuerpo, somos una familia y nos apoyamos. O sea, nuevamente, hierro pule hierro. También lloramos con los que lloran y ríen con los que ríen. O sea, las cargas tuyas son mías. Nos apoyamos mutuamente. Nos ayudamos también, inclusive, como sociedad, como grupo cristiano. Como dice Santiago, si alguien tiene un problema, oye, oramos por esta persona, pero podemos ir más allá que eso, ¿verdad? Sí podemos ir más allá que eso. Si uno de nuestros hermanos tiene un problema, este, tratamos de ayudarlo. Si necesita, se está mudando, vamos y lo acompañamos a que se mude. Si está enfermo, vamos a ir y lo visitamos en el hospital. Si tiene alguna tragedia o algo, reunimos dinero entre todos y vemos a ver qué hacemos. Porque velamos los unos por los otros. Somos una familia como tal. Como tal, nos apoyamos y nos damos aliento mutuo. Que la iglesia sea el sitio donde nosotros queremos apoyar, queremos ir todos los días, todos los domingos, que cada vez que vayamos para allá vayamos con una gran alegría sabiendo que nos vamos a encontrar los unos con los otros y que vamos a estar conviviendo alrededor de Cristo y dejando que el amor de Cristo fluya entre nosotros. Estos son los 5 características o hábitos que queremos que cada uno de nuestros grupos deba tener. Preguntas. Ninguna. Sí. Bueno, me alegro. Vamos a esperar un momentico que acaba de entrar una persona más. Ya está entrando nuestro hermano Daniel. Bienvenido. Buenas noches, Gracias. profesor. Buenas noches a todos los hermanos que Buenas están en la noches, hora Daniel. aquí No te preocupes. Recuerda conectados. que aquí se entra cuando se entra. Y ya está, la clase está grabada, así que puedes regresar atrás y te pones al día hasta aquí, hasta este momento. Daniel, estábamos hablando de los 5 hábitos de nuestros grupos, de lo que quisiéramos que enfatizáramos como cristianos. Estos son los 5 regiones o 5 en los cuales yo quiero crecer como ser humano y también que eso se refleje en la gente que me rodea. Entonces, el último que estábamos hablando era el apoyo y el aliento mucho que nos damos nosotros como grupo de creyentes. Somos una verdadera familia. No nos llamamos hermanos a la ligera. Lo reconocemos y de hecho, esta hermandad que tenemos es una hermandad muy fuerte e irrompible porque es una hermandad a través de la sangre de Cristo. O sea, puede que tristemente a lo mejor alguno de nuestros familiares no esté en la fe y por lo tanto no esté en el cielo, pero nosotros sí. Independientemente de que no seamos hermanos de sangre, somos hermanos de sangre a través de la sangre de Cristo, que es mucho más importante. Entonces nos alentamos y nos apoyamos mutuamente, cuidamos cada uno de los otros. Finalmente, después de que tenemos estos grupos, la intención es que nosotros no somos iglesias aisladas. Hay cosas que no podemos hacer solos como un grupo pequeño de iglesias, pero si somos muchos, entre muchos, es bastante lo que podemos hacer. Entonces, para eso creamos lo que se llama un sínodo.
Un sínodo son aquellos que van en el mismo camino, aquellos que tienen una misma fe, un mismo sentir, un mismo bautismo. Entonces, eso es lo que nosotros vemos y hemos creado este signo que se llama Iglesia Cristo West Internacional, al cual todos los grupos sembradores que se han consolidado después de un cierto tiempo, todo este proceso toma aproximadamente 2 años, una vez que se consolidan, forma parte de este ministerio, de este sínodo de iglesias internacional, que ahí tenemos gente en Argentina, en Bolivia, en Cuba, en Puerto Rico, México, Nicaragua, etcétera, y donde el Señor quiere llamar. Esto es algo que estamos haciendo para toda Latinoamérica y ahí inclusive el modelo lo estamos extendiendo también para los Estados Unidos, donde se encuentran personas de habla hispana. Entonces, es lo que allí es donde quisiéramos que al final del día todos perteneciéramos. Aquí en Estados Unidos yo pertenezco al sínodo de Wells, que es Wisconsin Evangelical Lutheran Synod, o el sínodo evangélico luterano de Wisconsin. Y es donde todas las iglesias nosotros a nivel nacional se están unidas a través de este sínodo. A través de este sínodo, el sínodo se encarga de poner el seminario, se encarga de manejar misiones mundiales, porque todas las iglesias colaboran para esto y todas se benefician de esto y todas son parte de esto. Nosotros, Academia de Cristo, somos un esfuerzo de este sínodo que quiere llevar la palabra de Dios a toda Latinoamérica y que estamos ahora haciendo este nuevo modelo que es de entrenar, que es un nuevo modelo para nosotros, pero es un modelo muy viejo, que es el de entrenar a las personas en cada uno de sus países para que cada una de esas personas sean quienes lleven el evangelio como tal. Ustedes podrán decir, bueno, aquí ya hay muchas iglesias donde yo estoy. ¿Por qué crear una más? O sea, ¿por qué yo tendría que crear una más si hay muchas? No sé si alguno de ustedes pueda responderme a esta pregunta. Pues, pastor, yo pienso que no es una más, es una que es diferente y es porque está claramente basada es en la palabra de la Biblia, no en lo que piensa la persona, sino en lo que está escrito. Gracias, Angélica, por tus palabras y realmente eso es, y eso es lo que nos tiene a cada uno de nosotros aquí. O sea, nuestro interés es que las personas conozcan a Cristo tal cual como Él se ha mostrado en la Biblia. Que podamos tener nosotros una fe bien fundamentada y bien fuerte y no en creencias humanas. Ustedes y yo venimos del mismo barco. Hemos visto en nuestros países de Latinoamérica, y eso no solamente Latinoamérica, todo el mundo, como muchas veces las iglesias están llenas de predicaciones que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Inclusive las más grandes y las más tradicionales como la Iglesia Católica. Hay cosas que no solamente no es lo que la Biblia dice, sino que son contrarias a lo que la Biblia dice. Son enseñanzas que no traen paz al corazón, enseñanzas que le roban a la gente la confianza en el Evangelio, en el perdón gratuito que Cristo creó. Entonces entendemos que esto es importante y no es una iglesia más. No será, puede que no sea lujosa, pero va a ser mejor que cualquier otra en el sentido no por orgullo de nosotros, sino porque va a estar fundamentada verdaderamente en Cristo y en Cristo crucificado por el perdón de los pecados. Por lo tanto, estamos en paz y bueno, vale la pena hacer otra iglesia. Vale la pena llevar este mensaje. O sea, no es que no haga falta ninguna más, sino que es un sitio donde la gente va a escuchar un mensaje verdadero centrado en su palabra. Muy bien. Pastor. Sí, Y también porque es un mandato que nos dio el Señor, ¿sí? La gran comisión. Y eso en últimas por lo que nos estamos preparando y para lo que estamos estudiando la palabra, es para transmitírsela a otros, porque el Señor nos lo mandó. sí. Y
Él dice que todos deben oír su palabra y que si no hablamos nosotros, pues las piedras hablarán. Así es, Daniel, eso es cierto. Pero le damos gracias a Dios que nos permite ser parte de esto, ¿no? Porque al final, o sea, ciertamente el Señor dice, vayan, es un mandamiento, es una comisión, pero Dios quiere que nosotros tengamos la misma actitud que tuvo el profeta Isaías cuando Dios le dice, ¿a quién vamos a enviar? Y el profeta responde, aquí estoy, heme aquí. Y es exactamente lo que está pasando con cada uno de nosotros. Nosotros decimos, Señor, aquí estoy, heme aquí. ¿A dónde quiero ir? Ahí voy. Porque Dios nos escogió a nosotros. O sea, nosotros hemos sido salvados a través de la fe, o sea, de forma gratuita, por gracia. Pero parte de, o sea, ahora que Dios nos escogió, ahora de que Dios nos ha puesto a nosotros el corazón, en nuestro corazón esa fe, Él también ha escogido para nosotros un montón de obras para que nosotros las llevemos a cabo. Y estas obras que Dios nos está llamando no son simplemente obras sociales, no tienen nada de malo, pero es precisamente la obra principal, es poder ser luz para un mundo en tinieblas, al iluminar a la gente con la luz de Cristo, con la luz de la salvación, y ese es lo que es principal. Entonces, gracias a Dios estamos para eso, y así como estamos en, en todos juntos, estamos acompañándonos los unos a los otros, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que Dios, que esto que estamos haciendo no es una cuestión espontánea, sino que realmente estamos llevando a cabo lo que Dios quiere para nosotros. Ninguno de ustedes llegó aquí por casualidad, ni yo tampoco. Estamos aquí gracias al plan de Dios y podemos entonces movernos con confianza como tal. Entonces, ¿dónde encajas tú en la ruta a Cristo? Un ejemplo de la visión, o sea, ya tenemos varios grupos. Esto ha venido funcionando, gracias a Dios. Ya tenemos varios grupos que ya no forman parte de Academia Cristo como tal, que ya dejaron de ser grupos sembradores y que se han consolidado en iglesias y están trabajando ya directamente con la Iglesia de Cristo Wells Internacional. Tenemos unas en Bolivia, tenemos otras en Cuba, tenemos grupos que ya han salido, tenemos grupos a punto de salir como en Perú, y es una bendición. En la medida de que otros grupos nuevos entren a Academia de Cristo, seguirán formándose y luego irán pasando para allá. Pero, ¿dónde entras tú en todo esto? ¿Cuál es la ruta a Cristo y tú dónde entras? ¿Dónde se ven ustedes en todo esto? ¿Dónde encajo yo? ¿Dónde creen ustedes que encajan ustedes dentro de esta visión? Pastor, como replicadores de la palabra, como eh, el título del curso, el discípulo que hace discípulos. O sea, pues es Correcto. la forma como pensaría yo. Excelente, sí, como multiplicadores de esa palabra. Como personas que hacen un eco de lo que Dios dice y nosotros vamos y fielmente lo comunicamos así es. Entonces, lo primero que hacemos nosotros, bueno, nos estamos instruyendo, eh, eh, compartimos, eh, compartimos la misma creencia, gracias a Dios, porque la Biblia no es de interpretación propia, sino que Dios quiere decirnos lo que quiere decir. Cuando Él nos dice que Él muere por nosotros, cuando Él dice que Él nos ama tanto, que Dios envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa eso, no otra cosa. Significa exactamente lo que está diciendo. Entonces nosotros llegamos a la misma conclusión porque generalmente eso es lo que está ahí, no hay otra cosa. Dios no quiere que tengamos diferentes interpretaciones. Y para estar, aunque lamentablemente tenemos una naturaleza pecaminosa que muchísimas veces se mete en el medio. El diablo echa cizaña y crea lo que es falsa doctrina. Eh, ¿Qué hacemos para estar seguros de que no tenemos falsa doctrina? Bueno, ya muchos de ustedes han comenzado lo que se llama el acuerdo doctrinal. El- por favor, aclárenme si ya ustedes comenzaron lo que es el acuerdo doctrinal, ¿sí? O si saben o no saben de lo que estamos hablando. Yo no he comenzado, pastor. Ok.
Pero lo vas a comenzar, Angélica, dentro de poco. Tú sabes, ¿quién es tu consejero, Angélica? Ay, es el pastor, ay, por Dios, se me olvidó el nombre. Mateo, Matt, No, el que nos dio la clase el día que usted no estuvo, el pastor. o Natán, Herrera, Natán. Lucho Herrera, Dale, Luis, No, Lu- el pastor Natán nos dio una ah, clase. Natán, también. Natán, Natán, sí, señor. Ah, muy bien, porque fueron dos. Ese día, cuando yo no estuve, estuvo el pastor Mateo Beamer, y también el pastor Natán. Ok, excelente. Bueno, me alegro muchísimo. Ya están ustedes hasta el final. De hecho, ya están ustedes aquí en este curso, están al final. En muy breve, Angélica. Yo ahorita voy a mandar, pero se van a hacer el acuerdo doctrinal con ustedes. En ese acuerdo doctrinal vamos a repasar una serie de 90 y tantas preguntas, 95 preguntas en las cuales vamos a ir sobre todas las cosas que hemos ido estudiando para una por una decir si estamos de acuerdo o si estamos o no estamos de acuerdo. O sea, es importante no decir simplemente sí porque nosotros decimos que sí. Esto no funciona así. Ustedes tienen que ser celosos de su fe. Sean celosos de su fe. Escudriñen las escrituras. Miren que el apóstol Pablo decía, a mí me encanta esta gente porque lo que yo digo lo chequean. Entonces tienen que chequear esto. Esto es muy importante. Porque un ciego guiando a otro ciego, los dos caen. Si yo me equivoco y ustedes no verifican las cosas, nos perjudicamos a ambos. Por el otro lado, si hay algo que estoy haciendo, yo estoy diciendo que no es correcto, y ustedes lo ven y la palabra lo dice, tienen el deber de corregir en amor también para que uno crezca. Entonces es importante que nosotros tengamos siempre esa actitud. Entonces van a revisar este documento y con este documento vamos a llegar a nosotros a estar, decretar que estamos en la misma página o no. Entonces, al ya terminar este acuerdo doctrinal y podemos pasar al segundo nivel, que va a ser discipulado 2. Y con el grupo que están formando, o sea, ya pueden pasar varias cosas. Al final, después de después de que ustedes estén haciendo su proyecto y estén formando su grupo, para hacer las cosas en orden, recibirían un llamamiento, o sea, temporal de parte de la academia para que nuevamente, como una parte del reconocimiento y de la confirmación de que lo que están haciendo ustedes no es algo simplemente fuera de orden o espontáneo, sino que hay un grupo también, hay otros cristianos que han visto en ustedes el deseo y la capacidad de poder dirigir y de llevar a cabo la obra. Entonces, ustedes tomarán su decisión en su momento cuando reciban su llamamiento y cuando tengan su grupo, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, no de qué forma voy a participar, pero cada uno de ustedes forma una parte importante en esta visión, o sea formando el grupo, sea formándolo para que alguien más lo maneje, de cualquier forma, porque al final del día no se trata de nosotros, se trata de la obra de Dios como tal. Y ya sea lo que sea, como dice el apóstol Pablo, es muy bonita la ilustración del cuerpo de Cristo. Sea cual sea la función que hagamos en el cuerpo de Cristo, es una función muy importante y agradable ante los ojos de Dios. Como él dice, cada uno de nosotros sirve a todos los demás. Entonces, sea que ustedes decidan servir un grupo, sean que quieran liderizar un grupo de alguna forma, podemos siempre encajar. A lo mejor no, ya nuevamente le damos a Dios algo que bendecir. Si no tenemos suerte, porque algunas veces las personas no quieren venir, ya veremos. Siempre habrá formas en las cuales nos vamos a seguir conectando, vamos a seguir creciendo y con paciencia esperemos a que el Señor va a bendecir. Pero la palabra de Dios nunca retorna vacía. Para esto nuevamente tenemos, cada uno de ustedes tiene su consejero con el cual ustedes pueden comunicarse y hablar de qué forma pueden encajar en todo este esfuerzo. A partir de aquí, ya nosotros, yo no sé si los vamos a ir a visitar. Sé que varios de ustedes ya han sido visitados por nuestros consejeros. Yo he estado visitando, tuve el privilegio de ir hace apenas 2 semanas y me reuní con Yolanda de este grupo, me reuní con Zulay también y otras personas más y cuando tenga la oportunidad también
seguiré visitando a las personas que yo tenga a mi cargo, y a otros que pueda haber en el futuro. Pero la idea nuevamente es que no estemos simplemente separados por una pantalla, sino que estamos allí de todo el proceso acompañándolos y ayudándolos. Y esas visitas se van a hacer aproximadamente en un mínimo de 2 veces por año. O sea, cada 2 veces por año estaríamos yendo directamente a animarlos, a compartir con sus grupos para que también sus grupos vean que hay un apoyo, que hay una organización completamente, que no están solos, y que se puedan regocijar en eso también. Bien, bueno, somos nuevamente un grupo que tiene, ya va, aquí somos un cuerpo, pero muchísimas partes. ¿Cómo entonces, sea la parte que Dios te ha dado? Nuestra pregunta es, Señor, ¿cómo te sirvo? Señor, heme aquí. O sea, cualquier parte que yo sea, que yo funcione, va a estar bien. Solamente nos pedimos a Dios que nos ayude a caminar con Él y bueno, y a tener la fortaleza de seguir adelante en cada día. Esto que estamos haciendo, ustedes saben que no es fácil. O sea, no es fácil para nadie. Eh, no se va a poner más fácil en el futuro, se va a poner más difícil. Pero no es para que nos asuste, simplemente estamos informados de que sabemos con lo que estamos lidiando. Pero al mismo tiempo también tenemos una gran paz de que no se trata de nosotros, no se trata de qué tan carismático soy yo, y no es ni mi poder de convencimiento, no tiene nada que ver con todo esto. Dios, el Espíritu Santo, trabaja con nosotros. Nuestra confianza viene de Dios, nuestra confianza viene del poder de la palabra. Así que estamos en ese sentido en paz y sabemos que aunque si la gente cree, excelente, gloria a Dios, pero aunque la gente nos rechace, nada que no haya pasado antes. Rechazaron a Jesucristo. Él dice que si me rechazaron a mí y lo persiguieron a Él, también nos puede pasar a nosotros. Bueno, si es así, Señor, danos fortaleza nada más. Es lo único que vamos a pedir. Que Dios nos mantenga fieles, fieles a Él, fieles a su Escritura, fieles en la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Preguntas entonces? Mi querida familia. Bueno, dos cositas para cerrar. Pastor, Daniel, sí, sí, Daniel. pues amén, así sea lo que dices. La verdad es que servir al Señor en lo Amén. que sea, es una bendición y es lo que Él quiere que hagamos. Entonces, pues, eh, es un sentir y es el por qué estamos haciendo esto y que el Señor tenga en bien ponernos a servir para Él. Es una gran bendición. Amén. Gracias, Daniel. Y bueno, nuevamente, en lo que necesiten de parte de nuestra ayuda, por favor, bueno, déjenmelo saber. Ayer, pues, por ejemplo, tuvimos un buen ejemplo con Daniel precisamente que necesitaba un poco de apoyo tecnológico y pudimos ayudarlo con el uso de la plataforma de Zoom para que él pudiera dar uno de sus cursos y eso fue muy bueno también. Igual, hay muchas cosas, no tengan temor en preguntarnos qué se puede hacer y veremos la forma en que podemos nosotros colaborar. En la, por favor, revisen el grupo nuestro en la página de WhatsApp, nuestro grupo. Allí coloqué el formato para hacer, ¿cómo se llama? La evaluación del proyecto final. Es bien simple, como se den cuenta. Échale una ojeada. Está uno es ya con lo que hicimos anteriormente, que era quién iban a invitar, cuál es la estrategia y algunas de las respuestas que ya respondimos, pero colóquenlo allí, qué es lo que me da temor, etcétera, que se me hace más difícil para tenerlo. Y luego, el otro formato es en cuanto al grupo con el cual estamos haciendo los 4 conceptos, los nombres de las personas, qué opinan del curso que estamos dando, si tienen deseo o no de continuar. Recuerden que nos estamos invitando para esto en particular. Después de esto los vamos a seguir invitando a que vengan, pero la idea es que las personas puedan decir, mira, tengo que dar este proyecto, ¿me puedes ayudar para dar el curso y me das tu evaluación? Y eso es lo que vamos, o sea, realmente no le vamos a mentir. Sin embargo, después los podemos invitar a que si quieren continuar viniendo, va a estar bien. Y allí ponemos eso dentro del formato.
Em, la tarea la voy a colocar entonces en el grupo de WhatsApp. Este, y otra cosa que voy a colocar ya mismo es, quiero que ustedes se vayan involucrando y vayan conociendo a los otros sembradores que están allí nuevamente para que vean que no están solos, para que puedan compartir y tener ánimo, porque no es, esto puede dar gran temor, pero cuando vemos que otras personas lo están haciendo, decimos, oh, bueno, mira, realmente es cierto y no debe ser tan complicado. Una cosa es que se lo digan, otra cosa es que lo podamos ver. Entonces, mañana, viernes, en la tarde, hay una reunión de todos los sembradores en la cual se estamos hablando de los 5 hábitos y cómo desarrollar los 5 hábitos. Yo les voy a colocar a ustedes la información en el curso para que ustedes la tengan y les voy a pasar el link, si quieren, para que también puedan entrar. Si quieren, mañana, si tienen el chance, sé que no forma parte del grupo como tal, pero es como de la asignación, pero creo que sería, si ustedes quieren, para tener un poquito de ese contacto y de esa visión, podrían entrar si quisieran hacerlo. Si no entran, no es que no van a pasar el curso, yo lo voy a tomar, no. Sencillamente es una oportunidad y si quieren conocer a las personas que ya están haciendo los grupos sembradores y el tipo de cosas para que vayan como involucrándose en este hermoso grupo que tenemos todos. Ok, así que se los coloco en la página de WhatsApp en nuestro grupo. Bueno, entonces vamos a Pastor, terminar con una oración. ¿a qué Sí, hora es, pastor? Daniel, ya, déjame buscar aquí el teléfono porque aquí lo mismo lo tengo. Ya te digo, Daniel, te digo enseguida. Entonces, bueno, voy a publicar, pero esto me lo pasó a mí, Mateo. Aquí está. Taller virtual para los sembradores y los consejeros sobre el tercer hábito de un grupo sembrador. Viernes 1 de marzo del 2024. 5 de la tarde, hora de México, Baja California. 6 de la tarde, México, se debe ser central. Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos central. 7 de la tarde o 7 de la noche, Colombia, Ecuador, Panamá y aquí Miami nosotros. 8 p.m. Bolivia, República Dominicana, 9 Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay. Entonces, wow, a nosotros creo que nos corresponde, creo que todos los que estamos aquí estamos en hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos Este. Así que sería para las 7. Pero toda esta información va a estar allí, ¿ok? Y si el que puede entrar, bueno, entra, ¿ok? Gracias por tu pregunta. Bueno, entonces cerramos con una oración. Padre Celestial, te damos una vez más, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias porque, bueno, hemos podido escuchar el Evangelio. Señor, hoy queremos tomarnos un tiempo para darte gracias por esas personas que nos llevaron a la pila del bautismo, con esas personas que se nos acercaron y nos proclamaron tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por todas esas personas que utilizaste para que nosotros te pudiéramos conocer, los pastores, los sacerdotes, quienes hayan sido que nos hayan proclamado tus bendiciones y lo que hiciste por nosotros. Señor, ahora te damos gracias también por invitarnos a ser también esas personas para otros. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de la gran comisión. Confiamos en ti y bueno, y queremos que nos des fortaleza, nos des esa estamina, paz en nuestro corazón para llevar a cabo esta gran obra. Esta y todas las cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mi Amén. familia, Amén. el Amén. Señor me los acompañe a todos. Nos queda una última lección. Contento porque estamos pasando una nueva etapa, pero mi corazón también se queda con el deseo de seguirlos viendo, pero los voy a seguir viendo, que eso es la parte buena. Así que el Señor me los cuida a todos.